Los 4 ángeles de la justicia, el milagroso plan divino para el último día revelado en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá. Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra Jerusalén y la sitió. Fue en este tiempo de tribulación que Daniel, un hombre de Dios fiel, se encontró en la opulencia del palacio babilónico, donde los ídolos y el paganismo dominaban cada rincón. Su corazón, sin embargo, ardía con la angustia de su pueblo. Los israelitas estaban en cautiverio, lejos de su tierra prometida, y sus lamentos resonaban en su alma como un eco de desesperación. Clamando por justicia divina, Daniel dedicó sus días al ayuno y a la oración, buscando respuestas entre las antiguas palabras de los profetas. En ese salón de mármol resplandeciente, con las sombras de la tarde alargándose sobre los fríos relieves, Daniel abrió el libro del profeta Jeremías. La desolación de Jerusalén durará 70 años, leyó, y una chispa de esperanza iluminó su corazón cansado. Sin embargo, sentía la pesada carga del sufrimiento de su pueblo mientras lloraba silenciosamente por su restauración. De repente, en medio de su meditación profunda, un resplandor sobrenatural iluminó el espacio. Era el ángel Gabriel, cuya presencia llenaba el aire de majestad y reverencia. Daniel, dijo, su voz resonando como el trueno suave, he venido a traerte respuesta a tu clamor. Ante aquel mensaje, el corazón de Daniel resonó con las penas de los cautivos y sintió la conexión entre su súplica y el divino propósito que se desplegaba en milenios. El ángel prosiguió, el tiempo de juicio y restauración se acerca. Dios ha escuchado el clamor de su pueblo, y muy pronto ellos regresarán a su tierra. Estas palabras tomaron forma en la mente de Daniel, trayendo consigo una revelación que rompía las cadenas de la desesperanza. Sin embargo, la visión de un futuro incierto se mezclaba con las promesas de lo prometido, y la angustia se asomaba nuevamente. ¿Cuándo veré la restauración de tu pueblo?, exclamó en su corazón quebrantado. Daniel se sumergió en la luz de esta revelación, y su visión se trasladó a un futuro distante. En un escenario celestial, los apóstoles, liderados por Juan, comenzaron a recibir visiones del fin de los tiempos. Los 4 ángeles de la justicia, posicionados en las 4 esquinas de la tierra, simbolizaban la soberanía de Dios sobre toda la creación. Estos ángeles, guardianes de la justicia divina, estaban preparados para ejecutar el plan de redención de Dios sobre la humanidad. Juan, con la mirada fija en el cielo, fue instruido a proclamar esta verdad: la justicia divina vendría sobre toda la humanidad, cumpliendo así las promesas del Altísimo. Mientras esto acontecía, Daniel, desde su profunda oración, vivía un encuentro asombroso entre las realidades celestiales y terrenales. La seguridad de Israel estaba entrelazada con el destino de toda la humanidad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El semblante de Daniel reflejaba la tensión entre la desesperanza y la fe. Mientras su mente se debatía entre el clamor por justicia y la certeza de que el plan de Dios se cumpliría, la visión de los 4 ángeles de la justicia resonaba en su ser, infundiéndole un renovado sentido de propósito. ¿Podría realmente la justicia de Dios triunfar en el caos de un mundo dominado por la opresión? Las preguntas del corazón de Daniel eran el preludio de una historia que aún estaba escribiéndose, una historia en la que la redención del pueblo de Dios estaba entrelazada con el glorioso plan divino que el cielo tenía preparado. En la quietud de la noche, mientras la luna iluminaba el cielo, el peso de una ambición celestial parecía pendiar sobre la cabeza de Daniel. Sin embargo, su alma no estaba sola, pues la voz de Gabriel resonaba en su ser, y las promesas del Altísimo llenaban su corazón de esperanza. En un trance de oración ferviente, sus pensamientos a menudo se dirigían a aquellos que habían sido desterrados, a sus familiares y amigos que lloraban la desaparición de Sión.
A la mañana siguiente, Daniel se encontraba en el palacio, observando cómo la opulencia babilónica brillaba con el oro y el mármol, todo ello en marcado contraste con el sufrimiento de su pueblo. Mientras el rey se sumía en banquetes suntuosos, el corazón de Daniel latía cada vez más fuerte por la justicia de Dios. Buscando profundizar en la conexión con el cielo, se retiró a su habitación, donde se dedicó a un ayuno de 3 semanas. Señor de los ejércitos, clamó, escucha la súplica de tu siervo. Al final de ese periodo de súplica, Daniel tuvo un visao que lo dejó atónito. En medio de una claridad insoportable, se le apareció un hombre de apariencia sobrehumana. Su vestidura era como el cristal, y su rostro brillaba como el sol. Daniel, pronunció aquel ser, el día de tu liberación está cercano. Con cada palabra, el ambiente se llenaba de una reverencia tal que el mismo aire parecía saturarse de poder divino. El mensajero continuó, Dios ha escuchado tu clamor por justicia y ya ha preparado a los 4 ángeles para su misión. Ellos traerán juicio, pero también liberación. Muchos volverán a Sión, y aquellos que han causado dolor sentirán el peso de su propia iniquidad. Las visiones de esta revelación comenzaron a entrelazarse. Mientras el ser celestial hablaba, distintas imágenes danzaban en el pensamiento de Daniel, la caída de Babilonia, el rugir de los pueblos, el regreso de los exiliados a su tierra, y, de manera aterradora, la ira de Dios sobre aquellos que se habían levantado contra su pueblo. La misma tierra temblaría bajo la severidad del juicio, pero también se vería adornada por el arcángel de la restauración. ¿Cuándo sucederá esto?, preguntó Daniel con voz temblorosa, sintiendo la urgencia del tiempo. El tiempo de Dios no es como el tiempo del hombre, respondió el ángel. Persevera, porque aunque la espera parezca larga, la justicia de Dios se manifestará en su debido momento. Fue entonces que un profundo amén resonó en el corazón de Daniel, mientras nuevas visiones emergían la luz celestial. Podía ver a los 4 ángeles en sus posiciones, cada uno sosteniendo la balanza de la justicia. Eran un signo y un aviso, que el cielo estaba completamente involucrado en la historia humana. Su presencia recordaba a todos que el juicio, aunque temible, tenía un propósito de reconciliación y restauración. Daniel, dijo el ángel con seriedad, hay más por revelar. Prepárate, porque no solo hablarás a tu pueblo, sino que tu voz resonará en los corazones de las naciones. Lo que suceda a continuación marcará el principio del fin, y la justicia divina se manifestará de maneras que no podrías imaginar. Daniel, lleno de renovada determinación, sintió la claridad de un propósito divino formarse en su interior. La ansiedad que lo había consumido se transformó en anhelo. Su pueblo no solo regresaría, sino que sería un poderoso testimonio a las naciones sobre la misericordia y el carácter del Creador. Y así, con el amanecer de la mañana siguiente, Daniel se levantó, no como un hombre derrotado, sino como un pionero de la esperanza, consciente de que el tiempo de Dios estaba tejiendo una narrativa que resonaría a través de las generaciones. Pero mientras la verdad se sentaba en su corazón, una pregunta inquietante lo invadía, ¿el juicio de Dios no cumpliría solo con el destino de Judá, sino que también tendría repercusiones para el mundo entero? Lo que tú no sabes, Daniel, resonó en su corazón, es que el regreso de mi pueblo provocará un encuentro aún mayor entre cielo y tierra. Mientras la luz del alba comenzaba a filtrarse por las rendijas de la habitación de Daniel, su espíritu estaba en efervescencia. Las palabras del ángel resonaban en su mente, como un eco divino, mientras luchaba por entender la magnitud de la revelación. ¿Qué es, oh Señor, este encuentro que podrá cambiar el curso de las naciones?, murmuró para sí mismo, sintiendo un peso de responsabilidad creciente sobre sus hombros. Sin embargo, el día avanzaba y la voz de Dios seguía susurrándole a través de los ruidos cotidianos de la corte. En cada gesto de los nobles, en cada sonido de las botas resonando sobre el mármol, Daniel sentía que los cielos se movían en su dirección. Se levantó y se dirigió al lugar donde solía compartir sus visiones con aquellos que conocían su fidelidad al Señor. Algunos de sus amigos más cercanos, Sadrac, Mesac y Abednego, se reunieron con él. En sus rostros se reflejaba tanto la preocupación por el sufrimiento de su pueblo como el anhelo de restauración. He recibido revelaciones poderosas, comenzó Daniel, su voz vibrante de emoción. Dios ha preparado ángeles que traerán juicio y liberación.
Un tiempo de grandes eventos se acerca, un tiempo que cambiará no solo a Judá, sino también a las naciones, pero antes de que pudiera terminar, una sombra de inquietud cruzó el rostro de Sadrac. ¿Qué sucederá con Babilonia? ¿Y qué hay de los que se oponen a nuestra gente? Preguntó, su voz atrapada en la urgencia de su espíritu. El juicio caerá sobre todos los que han favorecido el orgullo y la injusticia, replicó Daniel con fervor, pero también habrá un tiempo de misericordia. Será el momento en que el Dios de Israel se revele en toda su gloria, haciendo bendecir al que era un desierto. Sus amigos lo miraron con asombro. Sabían que Daniel siempre había hablado con franqueza sobre el camino del Señor, pero esta nueva revelación parecía sobrepasar sus capacidades de comprensión. Mesac, buscando un resquicio de esperanza, preguntó, ¿cómo podemos ayudar en esta hora crítica? Daniel miró hacia el horizonte, donde la luz iluminaba las murallas de la ciudad. Debemos prepararnos con oración. Este es un tiempo para ser un testimonio de la fidelidad de Dios, incluso en medio de la tribulación. Debemos hablar de la esperanza que tenemos, y al hacerlo, algunos descubrirán el camino de la salvación. Así, se unieron en una ferviente oración, clamando por dirección y fortaleza. Mientras lo hacían, cada uno podía sentir el palpitar de un nuevo amanecer, una renovada fe que irradiaba a través de las cuatro esquinas de la tierra. En la quietud de ese momento, Daniel sintió la presencia del ángel una vez más, como un soplo de viento fresco. Lo que se avecina, Daniel, será testimonio del poder de Dios para liberar. Pero también verás el desafío del mal multiplicarse en la tierra, sembrando confusión y desesperación entre los pueblos. Permanece firme, porque el cielo tiene un plan. Las palabras lo llenaron de temor y reverencia, pero también de una certeza que lo desbordaba. Sabía que este era un llamado a la valentía. Con cada respiro, sentía el espíritu de las profecías antiguas fusionarse con su presente. Recuerda, Daniel, continuó el ángel con voz resonante, habrá un sello, una señal, que marcará la culminación del tiempo. No será solo el retorno de tu pueblo, sino el retorno del Rey. Entonces, todas las naciones verán y conocerán al Dios de Israel, y se darán cuenta de que solo Él es digno de alabanza. El espíritu de Daniel ardía en su pecho, mientras la fuerte convicción llenaba sus venas. Predicando la esperanza y el juicio por igual, sabía que su misión se expandía más allá del exilio. Las sendas que forjaremos en esta hora marcarán el destino y la redención de las naciones, creando un enlace eterno entre cielo y tierra. Y al final, una revelación lo atravesó como un rayo, habrá un nuevo pacto. La esperanza llena de misterio aún colgaba en el aire. Con cada latido de su corazón, Daniel entendió que no solo eran tiempos de juicio, sino que estaban a las puertas de un nuevo despertar. La historia de su pueblo apenas comenzaba, y los planes de Dios aguardaban ser completos en asombrosas manifestaciones. ¿Qué nos depara el futuro, oh Dios?, se preguntó, mientras su rostro miraba al cielo. Y así, surgía ante Daniel un nuevo desafío, una pregunta que se extendía más allá de su entendimiento: ¿qué es realmente ese nuevo pacto y cómo cambiará a la humanidad de una vez por todas? Mientras Daniel se encontraba sumido en la profundidad de su meditación, el ambiente a su alrededor se tornó tenso, como si las mismas piedras de Babilonia esperaran ansiosamente por la próxima revelación. A medida que su corazón latía con fervor, una voz resonó en su interior, instándole a prestar atención. La revelación del nuevo pacto está ligada a los destinos de más allá de las fronteras de Judá, resonaron las palabras dentro de su mente. En ese instante, la atmósfera cambió. El resplandor de la luz que entraba por las rendijas se intensificó, como si la gloria de Dios estuviera a punto de manifestarse. Entonces, se le apareció nuevamente el ángel, esta vez acompañado por otros 3, cada uno con la autoridad que solo los heraldos del cielo poseen. Daniel, siervo del Altísimo, dijo el ángel principal, su voz como el trueno y a la vez suave. Estamos aquí para enseñarte acerca de los juicios y las misericordias de Dios. Lo que has recibido no es solo para ti, sino para toda la humanidad. Escucha atentamente, porque el tiempo se aproxima. Los otros ángeles dieron un paso adelante, y cada uno de ellos llevaba un emblema diferente, uno era un blanco puro, otro tenía el brillo del oro, el tercero mostraba la fuerza del árbol frondoso, y el último,
con plumas de fuego ardiente. Daniel comprendió que cada símbolo hablaba de aspectos del carácter de Dios. Estamos en los albores de un tiempo en que la justicia de Dios será manifestada, continuó el primer ángel. Los pueblos de la tierra serán llamados a rendir cuentas. Aquellos que han conducido a las naciones en pecado y cautiverio enfrentarán la ira del Altísimo. Pero también se dará lugar a la compasión para aquellos que se arrepienten y claman. Sadrac, Mesac y Abednego se acercaron, sintiendo la intensidad de la revelación. Desde la profundidad de su ser, sabían que los vientos del cambio estaban soplando. ¿Qué debemos hacer nosotros, oh portadores del mensaje celestial?, preguntó Sadrac, la preocupación palpable en su voz. ¿Cómo podemos ayudar a nuestro pueblo? Permanezcan en oración y ayuno, respondió el ángel de fuego, su voz vibrante como un estruendo. La intercesión será la clave. Deberán clamar por los corazones endurecidos y por misericordia sobre los que están perdidos. Porque el nuevo pacto será una promesa inquebrantable de redención, tanto para Judá como para las naciones gentiles. Daniel sintió que su misión se ampliaba, los límites de su visión se expandieron. Lord, ¿cómo se establecerá este nuevo pacto?, preguntó, reconociendo la necesidad del Espíritu Santo sobre su entendimiento. El ángel blanco, resplandeciente como la luz del día sin nubes, extendió su mano, y de ella surgió una visión. Se mostró a Daniel una tierra nueva, donde las lágrimas eran borradas, y el lamento transformado en alabanza. Este pacto será escrito en los corazones de la humanidad, no en tablas de piedra, declaró. Las criaturas de todo tipo conocerán a Jehová, y todos serán su pueblo. Las antiguas divisiones serán sanadas, y la paz reinará donde había caos. Mesac miró a Daniel, su fe avivada por la promesa celestial. Este es el mensaje que debemos llevar, afirmó con determinación. Así es, respondió el ángel, mas debes saber que la resistencia será feroz. El adversario se levantará con furia. Las sombras de Babilonia se intensificarán, pero recuerden que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad. Con un sudor frío en la frente, Daniel sintió el peso del llamado, sabiendo que su papel en la historia divina no era trivial. Mientras los ángeles comenzaban a desaparecer, el fuego del entendimiento ardía en su ser. He aquí, el día se acerca en que será revelado el verdadero rescate, culminó el ángel. Y así, mientras Daniel permaneció en la quietud de su aposento, la certeza de un futuro glorioso lo inundó, aunque los caminos parezcan inciertos. Con su corazón latiendo al ritmo del propósito divino, se preparó para lo que vendría, sintiendo en las entrañas de su ser que los cielos y la tierra estaban a punto de unirse en un cumplimiento eternamente esperado. ¿Quién podrá estar preparado para lo que viene?, se preguntó Daniel, mientras la promesa del nuevo pacto se sostenía en el aire, un reflejo de la misericordia que Dios estaba a punto de exponer al mundo. Sin embargo, en su interior una pregunta penetrante resonó: ¿quién realmente estará listo para el retorno del Rey? En el silencio profundo de la noche, mientras el viento soplaba suavemente a través de las rendijas del palacio de Babilonia, la conciencia de Daniel se encontraba en un torbellino de oraciones y pensamientos. Los hombres que habían compartido su lecho de sufrimiento y lucha, Sadrac, Mesac y Abednego, lo rodeaban, pero la incertidumbre del futuro se cernía como una nube oscura. ¿Es este el tiempo de la liberación?, murmuró Mesac, su voz temblando con un eco de esperanza mezclado con temor. ¿Cuándo veremos la justicia de Dios en nuestra tierra? Confía en el Señor, respondió Daniel, su mirada fija en las sombras que danzaban sobre las paredes. Esos ángeles nos han mostrado que el mañana es divino, y el propósito del Todopoderoso es perfecto. Pero también debemos ser conscientes de que la lucha está entre nosotros. Mientras el concepto de un nuevo pacto se cernía en su mente, una nueva resonancia comenzó a tomar forma. Con sus corazones unidos en ferviente oración, los 4 hombres se arrodillaron, clamando a Jehová por entendimiento y guía. Después de un tiempo, un nuevo destello de luz se materializó, iluminando la habitación como si el fuego del cielo hubiera descendido sobre ellos. Un ángel más, el que tenía el brillo del oro, entró en la estancia, y su presencia se sintió como la fuerza de un río que refleja toda la gloria de Dios. Daniel, siervo del Dios viviente, proclamó el ángel, su voz resonando como un eco celestial.
Vengo para revelarte algo que debe ser anunciado a las naciones. En medio de la oscuridad, habrá un envío, una promesa en donde la luz jamás se apagará. Entonces, el ángel detalló cómo el tiempo de la sombra se acercaba a su culminación. Habrá un remanente fiel que sostendrá la llama de la fe. Aperciban, porque las naciones serán conmocionadas y las estructuras del mal temblarán ante el poder de su gloria. Sadrac preguntó con fervor, ¿y cómo sobreviviremos a esta tempestad, oh ángel de la luz? ¿Qué pasará con nuestro pueblo? En tiempos de adversidad, permanecerán firmes, dijo el ángel dorado. El sacrificio del justo será un reflejo del sacrificio del Cordero. Los que clamen a él serán rescatados. La sangre del nuevo pacto será derramada por muchos, y aquellos que la acepten hallarán su vida. La importancia de estas palabras atravesó el alma de Daniel como un rayo. Una conexión divina crecía en su interior, un mensaje de esperanza para aquellos que conocían el nombre del Señor. ¿Y qué hay de los que no se arrepienten? Preguntó Abed-Nego, su rostro sombrío ante el destino de aquellos que aún estaban atrapados en la oscuridad. El temor del Señor se manifestará como un fuego consumidor, respondió el ángel dorado. La justicia será revelada, pero la misericordia es la clave. Aquellos que aún persistan en la amargura no verán la salvación, pero mientras haya aliento en ellos, la oportunidad de arrepentimiento permanecerá. Las palabras resonaron en sus corazones y trazaron un camino hacia una verdad que va más allá de lo venidero. La misión de Daniel y sus amigos podría ser desalentadora, pero el eco de la promesa de Dios se levantaba, como un grito de guerra a través de las generaciones. El tiempo se aproxima, entendió Daniel, y su voz se elevó en adoración. El rey volverá. Con una repentina claridad, se levantaron, unificados en su propósito. Oración y ayuno, recordó Sadrac. No podemos rendirnos, debemos interceder por nuestros hermanos y hermanas. La salvación de muchos está en nuestras manos. Así, bajo la luz de lo divino, se comprometieron a ser los heraldos del nuevo pacto, el puñado de fieles que traerá la esperanza a un pueblo perdido. Pero en el fondo de sus corazones, sabían que el verdadero desafío aún no había comenzado. ¿Acaso estamos listos para enfrentar lo que se viene? Preguntó Daniel, su espíritu ardiendo con un fuego nuevo. Sí, respondieron juntos, si estamos armados con la verdad y rodeados por la gracia. Porque el plan de Dios, aunque misterioso, está por ser revelado en su plenitud. Y el tiempo de la esperanza se acerca. Y mientras el último destello del ángel se desvanecía en la penumbra, un susurro se oyó en sus corazones, ¿quién firmará un pacto eterno en mi sangre? En la oscuridad comenzará la luz, y en este resplandor el mundo conocerá al Salvador. En la mañana siguiente, la luz del amanecer se filtraba a través de las ventanas del palacio, dando un nuevo aire a la atmósfera cargada de oración. Daniel y sus amigos se encontraron arrodillados ante el altar improvisado que habían erigido en su habitación. Aún preservaban el fuego de la revelación, pero la sombra de lo desconocido se cernía sobre ellos. Un viento fresco soplaba, trayendo consigo murmullos de la ciudad, ecos de angustia y de esperanza. Jehová, haznos escuchar tu voz. Te imploramos, clamó Daniel, su corazón palpitante deseando una respuesta. Sadrac, Mesac y Abed-Nego unieron sus voces en un coro de plegarias, cada uno invocando el nombre del Altísimo, buscando su dirección en medio de la incertidumbre. Mientras su clamor ascendía al cielo, la puerta de la habitación se abrió drásticamente, y un oficial del rey Nabucodonosor entró, su rostro pálido y lleno de preocupación. Daniel. Hay un decreto del rey, exclamó, su voz temblorosa. El rey ha tenido un sueño inquietante que nadie puede interpretar. Ha ordenado que se congreguen los sabios y los sabios deben dar explicación, de lo contrario, será el sacrificio de sus vidas. El corazón de Daniel se agolpó. Era un instante de crisis divino, una invitación al cumplimiento de la promesa. Con firmeza respondió, trae a los sabios y a los magos. En el nombre del Dios de los cielos, habrá respuesta. El oficial salió rápidamente, y cuando volvió con los magos y los adivinos, Daniel, lleno de la luz del cielo, se levantó. Alaben a Dios, anunció a la multitud reunida. Él es el origen de toda sabiduría y revelación.
El sueño del rey será interpretado en el tiempo designado. Ante la mirada atenta de los sabios, Daniel los instó: unámonos en oración. Clamemos juntos al Dios que conoce los secretos y que revela lo oculto. Se sumergieron en un tiempo de búsqueda ferviente, elevando sus voces al único que es capaz de abrir el velo de lo desconocido. La respuesta de Dios no tardó, pues la visión llegó con claridad sobre Daniel en otro sueño, una imagen del futuro rebosante de promesas y advertencias. Es un sueño de 4 criaturas, murmuró mientras se despertaba, el pavor disipándose al reconocer el propósito divino detrás de la visión. De 4 reinados que se levantarán sobre la tierra, pero solo el reino del Altísimo permanecerá eterno y glorioso. Con la revelación fresca en su ser, se levantó y, confiado en la verdad, se presentó ante el rey Nabucodonosor. «Oh rey, vive para siempre», comenzó Daniel, su voz resonando con fuerza. «La interpretación de tu sueño ha sido revelada. Te advierte de lo que habrá de venir y de cómo los reinos terrenales caerán ante el plano soberano de Dios». Mientras Daniel relataba la visión, Nabucodonosor escuchó asombrado. «El reino que Dios establecerá no será sustituido, reinará sobre todos los pueblos y naciones». Los ojos del rey se abrieron con un destello de comprensión, el poder de la verdad lo envolvía, y una fe primigenia empezó a florecer en su corazón. Sin embargo, Daniel sabía que esta revelación podía ser un arma de doble filo. Las palabras que Dios había puesto en su boca eran tanto un honor como un desafío. Por tanto, oh rey, decreta que todos se postren ante el Dios de los cielos, el único que tiene el poder de determinar el destino de las naciones. Justo antes de finalizar, Daniel se sintió guiado a pronunciar con una voz firme: recuerda, en estos días de angustia, aquellos que confían en el Señor encontrarán refugio. Hay un nuevo pacto coming, hermanos, uno que transformará la oscuridad en luz, la muerte en vida. Bajo el resplandor de la gloria de Dios, entendió que el plan soberano del Altísimo no solo estaba en ese instante, sino que sus consecuencias resonarían a través de los siglos. «El tiempo de la revelación se acerca», susurró, su voz impregnada de autoridad. «Cuando todo lo que fue profetizado se cumpla, el Salvador descenderá sobre las naciones». Con esta convicción ardiente, Daniel se preparó para enfrentarlo que estaba por venir, consciente de que su misión apenas comenzaba. Con cada palabra, la historia de la salvación se entrelazaba aún más con su vida, y el futuro brillaba con la esperanza de un pacto eterno. En su interior resonaba un eco: ¿quién acogerá el anuncio del venidero Cordero? En la oscuridad, el nuevo amanecer llama a aquellos que buscan la luz. La claridad del día había alcanzado su apogeo, y mientras los murmullos de la corte sonaban en el aire, Daniel se preparaba para un desafío mayor. La revelación del sueño había producido un eco en el corazón del rey, pero aún restaban sombras que debían disiparse. La atmósfera estaba cargada de expectativa, y los que se habían congregado alrededor de Daniel percibían un profundo entendimiento que trascendía la lógica humana. «Tu sueño, oh rey», continuó Daniel, «no es solo un anuncio de cosas venideras, sino una advertencia de una justicia que se está gestando. He aquí que se está preparando el retorno del Altísimo, y estas criaturas son la representación de fuerzas que presionan sobre la humanidad». Con firmeza, su dedo apuntó hacia el cielo, como si invocara la mirada de Dios. «En los días de este tiempo, habrá 4 ángeles que serán enviados a establecer la justicia de Dios sobre la tierra, cada uno simbolizando una de las criaturas del sueño. Ellos descenderán en poder y gloria, para guiar a los justos y derribar a los soberbios». Nabucodonosor, aturdido por la magnitud de la interpretación, palpitaba entre el temor y la agitación. «¿Acaso pasarán tales días en mi reinado?», preguntó, su voz temblando mientras su mente luchaba por entender la magnitud del cielo y su juicio. «Así sucederá, oh rey», respondió Daniel, con voz resuelta y una revelación que ardía en su interior. «Las profecías del Dios viviente están siempre en cumplimiento. Así como los pueblos han olvidado al Dios de sus padres, así también será recordado su nombre en el día de su justicia». Devociones que se asomaban por los rincones del palacio comenzaron a elevarse. El temor reverente se manifestaba en los corazones de aquellos que habían mirado al rey como a un dios. Daniel continuó: «No temas, pues el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te ha mostrado este secreto no solo para tu angustia, sino para que busques arrepentimiento y devoción».
Un nuevo pacto está en camino, un pacto que redimirá a su pueblo de la oscuridad que habita en el corazón de los hombres. Mientras hablaba, un viento sobrenatural llenó la sala, haciendo donde todos los presentes se estremecieran. Los ángeles, cuya llegada había sido anunciada, estaban ya en los límites de la tierra, aguardando el momento preciso que el cielo había determinado. Y así, el rey prosiguió, deberá decidir en su corazón cómo reaccionar ante este anuncio. ¿Se inclinará ante la verdad del Dios del cielo, o buscará resistirse y caer en la perdición? Las palabras de Daniel resonaban como un trueno en su ser, reflejando la soberanía y la invitación del Creador. En ese instante, el espíritu de la sabiduría cubrió a Daniel, y sus ojos brillaron con una luz celeste. Recuerda, Nabucodonosor, afirmó, que el día viene cuando el Salvador de Israel se manifestará. Él traerá justicia y revelación, y los que confían en él hallarán fortaleza en medio del desfallecimiento. Con lo dicho, Daniel se sintió abrumado por la presencia de Dios, mientras la visión del futuro comenzaba a dar forma a su vida. La historia se está escribiendo, y tú, Rey, tienes un papel vital en este relato divino. De tu respuesta depende el futuro de muchas almas, no solo la tuya. El silencio invadió la sala. Nabucodonosor, ahora atrapado entre su miedo y su deseo de conocer la verdad, miró profundamente a Daniel, cuyas palabras envolvían lo eterno. ¿Qué decidirás, Rey? El tiempo de la revelación está cerca, el día en que el Cordero de Dios se presentará con justicia en sus alas, concluyó Daniel, con un brillo en sus ojos que incendiaba la esperanza de lo inevitable. Así, una brisa de poder y desafío se desató, y la revelación de lo que estaba por venir comenzó a resonar en las paredes del palacio. Después de todo, el plan soberano de Dios no solo abarcaba el presente, sino que se extendía hacia el futuro que aún esperaba llegar a su anuncio. ¿Qué otros secretos se estaban guardando en el corazón del Altísimo, aguardando el momento de ser revelados? La pregunta permanecía, como un eco que resonaba en el aire, esperando que la historia continúe su reveladora danza. Mientras el silencio se cernía sobre la corte, Nabucodonosor absorbía cada palabra de Daniel como un navegante perdido en medio de una tempestad, buscando la luz de una isla prometedora. La angustia en su corazón, misturada con un profundo anhelo de comprender, lo llevó a cuestionar la esencia de su reinado y su propia existencia. A su alrededor, los nobles y sabios de Babilonia observaban, inmóviles, mientras el viento sobrenatural acariciaba sus rostros, como si el mismo cielo se manifestara entre ellos. Entonces, Daniel, guiado por un impulso divino, comenzó a relatar relatos de antiguas profecías, desde aquellas susurradas a los patriarcas hasta las revelaciones a los profetas de Israel. Oh rey, dijo Daniel con voz firme, el Dios que has desafiado no es solo un Dios de palabras, sino un Dios de obras. Él ha hablado a su pueblo, advirtiéndoles de los días venideros. En los días de injusticia y rebelión, Él enviará a sus mensajeros, y entre ellos habrán 4 ángeles preparados para ejecutar su juicio. Los nobles se miraron entre sí, inquietos. ¿Acaso podemos entender el propósito de estos heraldos celestiales?, murmuró uno, temeroso de lo que podría venir. Con Oro, un hijo de Babel, continuó Daniel, los ángeles son seres de un orden que no conocemos, pero sus mandatos están llenos de la justicia del Altísimo. Ellos harán distinción entre el justo y el impío, entre el que clama y el que desobedece. La intensidad de sus palabras llenó el salón, y los temores comenzaron a tomar forma en rostros pálidos. Este evento, prosiguió, no es solo un hecho que se les da a ustedes por confort, sino un llamado. El tiempo apremia, y cada elección que realicen resonará en los cielos. Daniel hizo una pausa, sintiendo el peso de su misión. El rey ha sido advertido, y lo que decida determinará no solo su destino, sino el de muchas naciones. Un gran juicio se está preparando, y el día de la revelación se acerca. Nabucodonosor sintió un estremecimiento recorrer su ser. La presencia de Dios, palpable, invadía el ambiente. ¿Qué debo hacer, oh Daniel? ¿Cómo puedo apaciguar la ira del Dios de los cielos? Su súplica fue genuina, su espíritu despertando a una realidad que había ignorado. Arrepiéntete, oh rey, respondió Daniel con voz de compasión, y busca la paz. Reconoce la soberanía del Altísimo y despoja tu corazón de la arrogancia y la vanidad.
La justicia no se retractará, y el juicio llegará como una tormenta repentina. Pero el que confía en él hallará refugio en medio de la tempestad. Las palabras de Daniel penetraron hasta lo más profundo de su ser. Nabucodonosor, sintiéndose pequeño y vulnerable, finalmente comprendió que su autoridad terrenal era un reflejo de un poder infinito que no estaba sujeto a las limitaciones humanas. Su corazón empezó a inquietarse por un arrepentimiento que aún no había abrazado. Daniel, sintiendo la presión del tiempo, miró al rey con seriedad. Recuerda, el tiempo es corto. Hay un propósito mayor en el cual el Creador une todas las cosas. Habrá un día, oh rey, cuando el Redentor, el Hijo de Dios, descenderá con esos ángeles. Él dividirá lo que es de la luz de lo que es de la oscuridad. Entonces, ¿quién será hallado puro y digno? El cielo espera tu respuesta. Con una profunda reverencia, el silencio envolvió el palacio. Daniel, al ver la lucha interna en el rey, supo que el corazón de Nabucodonosor debía decidir si abrazaría el camino de la luz o continuaría en sus propias sombras. Una ansia de revelación interna surgió en él, dejándolo claro, hoy no solo se abren caminos para el rey, sino también para todos aquellos que están dispuestos a abrir su corazón a la verdad. Así, el plan soberano de Dios estaba tejido no solo entre ángeles y reyes, sino en cada alma ansiosa que busca el camino eterno. ¿Cuál será la decisión de este rey, y cómo afectará al mundo que lo rodea? La historia está a punto de revelar su desenlace. El aire en la corte de Babilonia era pesado con una mezcla de miedo y expectativa. Nabucodonosor, atrapado en sus pensamientos, contemplaba las profecías que Daniel había compartido. La idea de la venida de un Redentor y de los ángeles del juicio resonaba en su mente como un eco que no podría ahogar. Aquel rey, acostumbrado al poder absoluto, empezaba a experimentar la fragilidad de su existencia. Mientras tanto, los nobles y sabios murmuraban en secreto, sus corazones llenos de inquietud. Sabían que las palabras de Daniel llevaban un peso que no podían ignorar. ¿Qué haremos si su amenaza es cierta?, preguntó un anciano consejero, su voz temblando. La ira de los cielos puede caer sobre nosotros si el rey no se vuelve a Dios. El ambiente se tornó aún más tenso cuando Nabucodonosor levantó la vista, sus ojos reflejaban una lucha interna. ¿Es verdad, Daniel? ¿Puede este Dios del que hablas realmente extender su mano hacia mí y perdonarme? Su voz, que una vez había ordenado y disciplinado, sonaba ahora cargada de anhelo. Así es, oh rey, respondió Daniel, acercándose con compasión. El Creador ofrece perdón a todos los que se vuelven a Él con un corazón sincero. No hay pecado que sea demasiado grande para su gracia, y su mano está siempre extendida hacia el arrepentimiento. Con cada palabra de Daniel, el orgullo del rey se desmoronaba, dejando expuesto su corazón angustiado. Recordó los días de gloria, las estatuas de oro y los ídolos que había erigido, y su alma comenzó a temblar, sintiendo el peso del juicio que se acercaba. ¿Qué señales me darás para creer en este Dios?, preguntó. Había un deseo genuino de entender si existía una oportunidad de redención. Las señales vendrán en su tiempo, declaró Daniel. Los ángeles ya están en su puesto, y su misión está marcada. La justicia y la misericordia son dos caras de la misma moneda. No habrá impunidad, pero habrá un camino para la salvación. En ese instante, el suelo tembló levemente, como si el mismo cielo respondiera. El rey, viendo la angustia reflejada en los rostros de sus consejeros, se sintió cada vez más pequeño. Debido a mi resistencia, he esclavizado a muchos. ¿Acaso podrán ellos también hallar paz? La pregunta surgía de lo más profundo de su alma. Sí, oh rey, respondió Daniel. Los caminos del Altísimo son justos y siempre incluyen a los que claman a Él. Esta es la pura esencia del amor divino. Si tú decides rendirte ante su autoridad, no solo tu corazón encontrará descanso, sino muchos otros hallarán un refugio a través de ti. Nabucodonosor sintió un torrente de emociones, una lucha entre lo que había sido y lo que podría llegar a ser. Los ángeles de Dios esperaban listos para actuar, y la decisión del rey parecía abrir una compuerta hacia un futuro que podría cambiar el destino de su reino. Y en medio de este despertar espiritual, Daniel observó con atención cómo una luz brillante centelleó en la penumbra del palacio.
Era como si los cielos estuvieran conspirando para revelar el propósito divino. Abrumado por la magnitud del momento, Daniel asentó su voz: se acerca el día en que no solo tú, oh rey, deberás responder a su juicio, sino que el mundo entero se verá forzado a reconocer al Rey de Reyes. El silencio fue profundo, y el espíritu de incertidumbre llenó el aire. Todos los presentes comprendieron que una elección monumental estaba a punto de ser hecha. El destino de Babilonia podría cambiar con una sola respuesta del rey. ¿Qué pasaría si Nabucodonosor cedía a la voz de Dios? ¿Y si, en su reconciliación, miles se volvían a la verdad? El misterio de lo que vendría era incomprensible. Pero el plan soberano de Dios seguía su curso, y nadie podría escapar de su propósito. Así, como un velo que se levantaba entre el cielo y la tierra, se presentaban delante de todos una revelación de esperanza y juicio. El desenlace de esta historia no era solo un eco de la antigua Babel, sino un testimonio eterno del poder transformador de Dios, esperando que un corazón se abriera a su verdad. Ahora la pregunta quedaba flotando en el aire: ¿seguiría Nabucodonosor el llamado del cielo, o se aferraría a sus sombras, desatando un juicio que podría cambiar el curso de la historia para siempre? Con una tensión palpable en el aire de la corte de Babilonia, todos los ojos se centraron en Nabucodonosor. El rey estaba atrapado entre la majestuosa herencia de su autoridad y la verdad desgarradora que Daniel le había revelado sobre el juicio venidero. Su corazón, una batahola de emociones, palpitaba con la angustia que acompañaba a una vida marcada por el orgullo, pero también comenzaba a brillar un destello de esperanza. ¿Qué debo hacer, Daniel? Muéstrame cómo alcanzar la misericordia de este Dios del que hablas, imploró el rey, sus manos temblorosas revelando su vulnerabilidad. El ambiente se volvió cargado de expectativa, los nobles de pie en filas silenciosas, escuchando la conversación entre un profeta de Dios y el rey del imperio más poderoso de la tierra. Debes someterte al Altísimo, oh rey, respondió Daniel con fervor. Renuncia a tu orgullo y acepta que solo Él es el verdadero soberano. Humíllate, y su justicia será tu salvación. No creas que la grandeza de un rey no puede salvarte, el único refugio está en el Señor. Cada palabra que salía de la boca de Daniel parecía atravesar la sala como flechas de fuego, convocando la atención y el temor. El rey comenzó a sentirse abrumado por su propia insignificancia, dándose cuenta de que había gobernado con desdén por el Dios de los cielos. Pero, ¿cómo puedo estar seguro de que él me aceptará?, preguntó Nabucodonosor, con su voz temblando un poco más que antes. Daniel inclinó ligeramente su cabeza, permitiendo que la gravedad del momento calara en el corazón de todos los presentes. Este tiempo que se aproxima no es solo un llamado a juicio, sino una invitación a la redención, repuso Daniel. El Creador ha estado aguardando, con brazos abiertos, la oportunidad de perdonar y restaurar a todos los que claman a Él con sinceridad de corazón. Mientras Daniel hablaba, la presencia de Dios se hizo más palpable, como si una brisa divina recorriera la habitación. Los nobles, sintiendo el peso del mensaje, comenzaron a reflexionar sobre sus propias vidas. El miedo a la ira celestial se hizo evidente, pero también la chispa de la esperanza se encendió en algunos corazones que comenzaban a abrirse a la verdad. Al contemplar la reacción del rey y su corte, Daniel se sintió impulsado a declarar lo que Dios había puesto en su corazón: Nabucodonosor, si decides someterte al Altísimo, serás transformado. No solo tú, sino tu reinado será un faro de luz para la humanidad. Serás recordado como un rey que abrazó la verdad y llevó a su pueblo a un nuevo pacto con Dios. El rey, atrapado entre la convicción y el miedo, miró a su alrededor, viendo a aquellos que habían estado fieles en la espera de un cambio. Su corazón fue tocado por la posibilidad de ser parte de algo más grande que él mismo. ¿Y qué señal me dará este Dios de los cielos para saber que puedo confiar en él?, preguntó con ansiedad, buscando una certeza en un mar de incertidumbre. Las señales serán reveladas en el momento que tu corazón esté dispuesto a aceptar y a rendirse ante su voluntad, contestó Daniel. No puedes esperar entender todo antes de dar el paso. La fe requiere que camines hacia la luz aun cuando el camino parezca oscuro. El Creador siempre responde a aquellos que buscan con un corazón sincero. Fue entonces que el pensamiento del rey giró hacia el abismo de su propia arrogancia. Se imaginó en el trono, con su cetro en la mano, pero el eco de su propio grito de arrepentimiento lo persiguió.
Estaba claro, sus años de orgullo lo habían llevado a este momento crucial. Dame un momento, murmuró, sintiendo la lucha dentro de su ser. Fue entonces que comenzó su viaje interno hacia el arrepentimiento, buscando la verdad en medio de sus recuerdos. Se refirió a los templos que había erigido en su honor, se acordó de las danzas de sus astrólogos y sabios, y sintió el vacío de su búsqueda desenfrenada por el poder. Yo pronunció lentamente, te pido perdón, oh Dios de Israel. Si hay un camino hacia ti, lo buscaré. Dame la fuerza para dejar atrás mi orgullo y seguir tu verdad. Un murmullo de asombro recorrió la corte. Nabucodonosor, en un acto que pocos hubieran imaginado, se negó a seguir siendo un rey soberbio. Encerró sus ojos y, con un susurro lleno de sinceridad, pronunció palabras que resonarían por todos los tiempos: quiero seguir al Dios que tú proclamas, Daniel. Dime qué hacer. Levanta tu mirada hacia los cielos, oh rey. Confiesa tus transgresiones y al instante recibirás su perdón. Abrázalo con fe, y la luz del Altísimo disipará las tinieblas de tu corazón, dio Daniel, sintiendo que el cielo estaba a punto de abrirse sobre aquel instante decisivo. Con movimientos temblorosos pero firmes, Nabucodonosor levantó su mirada hacia el cielo. Te alabaré, Dios de Israel, y proclamaré tus maravillas entre los pueblos. En ti confío, y en ti me aferro, murmuró, y en ese momento, una luz brillante llenó la sala. Los ángeles que aguardaban fuera del palacio se movieron, y con ellos, se sentía el latido del propósito divino, resonando en las paredes de aquel reino. La promesa de un nuevo pacto estaba siendo sellada. Daniel observó mientras la transformación comenzaba a obra en Nabucodonosor. Se convertiría en un testimonio audible, bondadoso en su vida y, por supuesto, en su reinado. Pero en lo profundo de su corazón sabía que el camino por delante sería tumultuoso, donde el adversario no se mostraría complacido. Como si el cielo le susurrara a su corazón, un nuevo eco se levantaba en su ser: ¿qué vendrá después de esta decisión? La historia se desarrollará ante nosotros, y los pueblos también desean justicia. La batalla entre luz y oscuridad apenas comienza y así, con la promesa de un nuevo pacto sobre el horizonte, Daniel se preparó para lo que vendría. La respuesta de Nabucodonosor fue solo el comienzo de un relato aún por revelarse completamente, un relato que uniría a todos bajo la admirable gracia del Todopoderoso. Sin embargo, una inquietante pregunta resonó en su mente: ¿quién más será transformado en el camino hacia la verdad, y quién se levantará contra la justicia que Dios está por establecer?